Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Y por eso, aquí en María Evangelizadora Radio nos complacemos en presentar Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Cuando luche por la paz y la verdad la encontraré. Cuando cargue con la... Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radiocreyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 1-718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto por WhatsApp al 1-917-860-3678. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra titulada Jesucristo nuestro Salvador. La Iglesia Católica explica cuál es el proyecto de Dios para el hombre cuando dice: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Esta realidad constituye una maravilla del amor de Dios que deberíamos tener siempre ante nuestros ojos y no olvidarla jamás. Sin embargo, parece que este mundo tan secularizado y autosuficiente no espera ni confía alcanzar una vida feliz, plena y eterna. Parece tener miras más cortas y materiales, como conseguir el relativo bienestar que le puede proporcionar la ciencia, la técnica o el progreso humano. Un bienestar siempre temporal y caduco, de tal modo que la figura de Dios y de la vida eterna no entra en el horizonte de ellos. Pero la Santa Madre Iglesia nos dice que Jesucristo es el camino que Dios ha elegido para conseguir sus fines y superar todos los obstáculos. Él nos muestra aún más la maravilla de su amor misericordioso hacia nosotros. Con Jesús sí podemos alcanzar nuestro bien y felicidad para siempre. Estos estudios bíblicos pretenden facilitar un cierto conocimiento de la admirable riqueza y profundidad del misterio de Cristo. Vamos a comenzar este segmento con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te la pedimos en el poderoso y dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Vicente Ferrer Barrientos y a la Biblia de Jerusalén que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el segmento anterior, estamos diciendo que aunque en el tercer concilio de Constantinopla, que afirma que en Jesucristo no hubo oposición entre la voluntad humana y la divina, a primera vista parece que la hubo, al menos en el episodio de la oración en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús dice: no se cumpla mi voluntad sino la tuya, en Mateo capítulo 26. Hermanos, para entender este pasaje, hace falta explicar
que en Jesús su inclinación natural o su sensibilidad, a las que a veces también llamaban o llamamos voluntad, podían inclinarse hacia algún bien distinto del querer divino, pero estaban enteramente sometidas a él por el acto libre de la voluntad racional, que es la facultad que llamamos propiamente voluntad humana. Esto resulta manifiesto cuando dice que no se haga mi voluntad, o sea, la voluntad como inclinación natural y sensible, sino hágase, que este es el acto de la voluntad como elección libre y racional, la verdadera voluntad humana. Hágase la tuya, que es la voluntad divina. Así pues, Cristo posee dos voluntades, no opuestas, sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. Ya hemos dicho que el monoteísmo propugna un solo actuar de Cristo, que llamaba divino humano, de modo que su humanidad sería un instrumento pasivo sin una acción propia, como una marioneta de la divinidad, y fue condenado en el tercer concilio de Constantinopla, que confesó dos acciones naturales en Cristo, sin división, sin conmutación, sin separación, sin confusión, en el mismo Señor nuestro Jesucristo, nuestro verdadero Dios. Esto es una operación divina y otra operación humana. Ya lo había dicho San León Magno de Jesús con ocasión del monofisismo, cuando dice: una y otra naturaleza actúa con comunicación de la otra, lo que es propio de ella, es decir, que el Verbo obra lo que pertenece al Verbo y la carne ejecuta lo que toca a la carne. La razón es que aunque las acciones son de las personas, lo son según el principio de esas operaciones, y la naturaleza es el principio del actuar. Por eso en Cristo no hay una sola operación por ser un único sujeto, sino dos acciones, porque son dos las naturalezas. En tanto que en la Santísima Trinidad, por el contrario, no hay más que una sola operación y no tres, a causa de la unidad de la naturaleza. Hermanos, la naturaleza humana de Cristo tiene su propia forma y virtud por la que Cristo actúa del modo humano. Él siente, Él conoce, Él quiere libremente, etcétera, etcétera. De ahí que la naturaleza humana tenga su propia acción distinta de la operación divina. Veamos las acciones humanas naturales. Digamos, en primer lugar, que Cristo en su naturaleza humana, como todo hombre, o como todo otro hombre, tiene poder para realizar las acciones naturales propias específicas, que son humanas, para conocer, querer, comunicarse, alegrarse, caminar, etcétera, etcétera.
Ahora veamos las acciones sobrenaturales. Pero también, como todo hombre en estado de gracia, tiene la capacidad de realizar obras sobrenaturales, evidentemente, no se trata de un poder propio de la naturaleza humana, sino de un poder participado por el Espíritu Santo, pero otorgado al hombre para que éste pueda realizar libremente por sí mismo obras sobrenaturales, como amar a Dios y al prójimo, como orar, como cumplir la voluntad divina, merecer, etcétera, etcétera. Así, hermano que me escuchas, Jesús, como hombre lleno de gracia y de verdad, tenía la capacidad sobrenatural de revelar al Padre y enseñarnos las palabras de Dios, así como de merecer por todos los hombres. Si no tuviéramos en cuenta esta actividad sobrenatural en Cristo, no podríamos afirmar la realidad de la obra redentora que Él llevó a cabo. En efecto, hermano que me escuchas, el mérito de sus obras radica en el valor de sus acciones humanas libres, nacidas de un inmenso amor al Padre, e igualmente la eficacia de su intercesión por todos. Veamos las acciones propias de Cristo hombre. Hermanos, todas estas acciones naturales y sobrenaturales de Cristo hombre son propias de la segunda persona de la Trinidad. No son acciones comunes con el Padre y el Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿quién se entrega? ¿Quién obedece? ¿Quién intercede por nosotros y merece es Cristo, aunque sean acciones que nacen de la gracia santificante? La humanidad de Cristo, además del poder propio que posee por naturaleza o por gracia, tiene la capacidad, como toda criatura, de que Dios uno y trino se sirva de ella como instrumento para llevar a cabo obras por encima del poder de su naturaleza. Así, en el orden físico, la divinidad se sirvió de algunos gestos y palabras humanas de Jesús para producir milagros, que son acciones admirables que superan la capacidad de la naturaleza humana, incluso santificada por la gracia, y facilitan la fe de los testigos, como dar la vista a ciegos, curar leprosos y paralíticos, o resucitar muertos. Hermanos, la teología ha conservado el nombre de teandricas para estas acciones de Cristo, pero en un claro sentido diverso al del monogeísmo. Se trata de acciones humanas que sirven de instrumento a la divinidad para realizar obras propias de la omnipotencia divina. Pero hemos de advertir que en este caso se trata de dos operaciones naturales coordinadas para producir ese efecto. No se trata de una sola operación confusa, mezcla de ambas. Por ejemplo, en la curación milagrosa de un ciego, hay una acción propia de la divinidad, que es el milagro de darle la vista.
que se sirve de una acción propia de la naturaleza humana de Jesús, que son de sus palabras y del gesto de ungirle los ojos. Y, semejantemente, en el orden espiritual, que es más importante, la divinidad se sirve de su humanidad para realizar obras propias de Dios, que están por encima de todo poder natural o sobrenatural de la criatura, como es perdonar los pecados o comunicar a los hombres la vida eterna. Así, las acciones de Cristo sirven de instrumentos de la divinidad para comunicar eficientemente la gracia y la salvación a todos los hombres de todos los tiempos. Estas acciones no son propias y exclusivas de Jesucristo, sino que en ellas actúan las tres personas divinas. Hermanos, en todas estas acciones, la causa eficiente principal es la naturaleza y el poder divino que el Hijo tiene en común con el Padre y el Espíritu Santo. Y la humanidad de Cristo es la causa instrumental unida a la divinidad. Por tanto, hermano que me escuchas, también son acciones de Dios Padre y del Espíritu Santo, juntamente con el Hijo de Dios hecho hombre. La efectividad humana, punto de unión de lo sensible y lo espiritual en el hombre, comprende los sentimientos emocionales y pasiones. Aunque cada uno de estos términos tiene connotaciones diferentes, aquí hablaremos de ellos de una manera conjunta, según el patrimonio común del pensamiento cristiano. Los sentimientos o pasiones son las realidades naturales que suscitan en nosotros las diversas realidades, tanto materiales como espirituales, que nos resultan atractivas o nos disgustan, que nos parecen buenas o malas. Son componentes naturales del psiquismo humano. Y Cristo tuvo aquellos sentimientos y pasiones propios de la naturaleza humana que eran compatibles con su plenitud de gracia y que servían a nuestra redención. Así, los evangelios dan testimonio que Cristo amaba a su Padre, a sus amigos y a todos y cada uno. Tuvo alegría de las obras de su Padre, como lo describe Lucas capítulo 10, versículo 21. Hermanos, el trozo que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una danza de alegría del Hijo por el don que el Padre en él concede a los pequeños o infantes. Es un meteorito caído del cielo, un bloqueo errático abandonado por un glaciar que se ha retirado sobre cumbres inaccesibles. Jesús dirige estas palabras al Padre en el momento en que regresa a la misión de los 72.
les revela el verdadero motivo de alegría que los hace exultar a Él mismo. La participación de ellos en su comunión de conocimiento y amor con el Padre, esta es la finalidad de la misión. Realización del misterio de la salvación. Lo que Dios es por naturaleza, el hombre llega a serlo por la gracia. Ya desde ahora, aunque todavía no se ha manifestado, como está escrito en Primera de Juan, capítulo 3. Hermanos, la misión de los 72 ha llevado el reino hasta los últimos confines de la tierra. Jesús se llena de gozo, el gozo preanunciado en Zacarías capítulo 2, realizado en el encuentro de Isabel con María en Lucas capítulo 1. Tiene su origen en el gozo que Jesús tiene como hijo del Padre. El gozo es una alegría interior que desborda del corazón y se manifiesta al exterior en el canto y la danza. Esta danza sucede en un lugar preciso. El Espíritu Santo, que es el mismo Dios en cuanto es amor. Es el soplo de vida que el Hijo tiene en común con el Padre. Es el amor mutuo entre los dos que los une en la distinción. La complacencia del Padre es su revelación a los pequeños, motivo del mismo gozo del Hijo y de saberse amado por Dios Padre, como está en Juan capítulo 15, versículos 10 al 11, donde nuevamente el tema del amor y de la guarda de los mandamientos. Veamos y leamos la Escritura. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos con los otros, como está en Juan capítulo 13. Grandeza del amor de Jesús a sus discípulos. Como el Padre ama a Jesús, así ahora Jesús ama a sus discípulos. La unión con Jesús exige también una permanencia en el amor, pero un amor efectivo que cumple los preceptos recibidos. Para el discípulo, el ejemplo supremo en este campo es Jesús, que por amor a su Padre observó cuanto le había ordenado en Juan capítulo 10. Hermanos, aquí Jesús habla de su alegría, como había hablado de su paz una y otra vez. Son bienes mesiánicos que tienen su realización en la obra salvífica de Jesús. La alegría en Jesús es el fruto de su unión con el Padre, de su amor hacia Él y del cumplimiento de sus mandatos. Y quiere que esa alegría suya esté también y permanezca dentro de sus discípulos, para que el gozo de ellos sea perfecto. Jesús declara explícitamente que para permanecer en su amor es necesario
que no solo sus palabras permanezcan en nosotros, sino que observemos sus mandamientos. Estos mandamientos que nos harán caminar con Él, o caminar como Él caminó en el mandamiento del amor. El que no ama no permanece en el amor. La fe es inseparable del amor. Aún más, hermano que me escuchas, tiene como objeto el amor. Vayamos a las Escrituras. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él, como lo dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 4. Hermanos, la alegría es el color del amor, que vive en la reciprocidad. Se alegra y goza el que ama y es amado. La alegría que viene de la comunión de amor es la finalidad de la revelación, como está en 1 de Juan capítulo 1. Más allá de este amor no hay nada, sino siempre el amor que es infinito, porque Dios es amor. Y de quedarse en la Eucaristía, pues no solamente eso, no tuvo deseos ardientes de nuestra redención, como está en Lucas capítulo 12, y de quedarse en la Eucaristía, como está en Lucas capítulo 22, versículo 15, donde vemos la preparación de la Pascua judía. Llevaba consigo un conjunto de operaciones, que era la inmolación del Cordero en el templo de Jerusalén al comienzo de la tarde. Quemar todo lo fermentado que hubiera en la casa y procurarse los otros componentes necesarios para la cena, como 5 tipos de hierbas amargas, que son perejil, vino, aceite, pan ácimo, miel, higos y almendras. El evangelista Lucas adopta la práctica helenista de un banquete de despedida del maestro con sus discípulos. Las palabras de Jesús en el Evangelio según San Lucas reflejan quizás las celebraciones eucarísticas primitivas. La Pascua judía se cumplirá con la institución de la Eucaristía. Luego, en plenitud y sin velos, al fin de los tiempos, todos los evangelios reconocen o recogen de una u otra manera los aspectos esenciales que se derivan de las acciones de Jesucristo en esta cena, en la que instituyó los sacramentos de la Eucaristía y del orden sagrado. El Señor anticipa el sacrificio de la cruz, que se ofrece para el perdón de los pecados, y supone una nueva alianza de Dios con los hombres. Se ha llegado al centro de la cena pascual, entre ritos precisos y solemnes del ritual judío. Injerta el Señor Jesús el rito del nuevo culto, instaurado por Él. Cristo establece este rito como memorial, cuando dice, hacer esto en memoria mía, que se hace presente en la Iglesia Católica. Cada vez que se
que se actualiza de manera incruenta el sacrificio del altar. Por tanto, hermano que me escuchas, el Señor Jesús instituyó sacerdotes a los apóstoles y ordenó que ellos y los otros sacerdotes ofrecieran su cuerpo y su sangre, actuando en la persona de Cristo y proclamando su misterio. Es el banquete en el cual nos alimentamos de Cristo. Hacemos memoria de su pasión, bebemos de su espíritu y recibimos la prenda de su gloria futura. El evangelista Lucas nos presenta un díptico que ofrece el cumplimiento de la Pascua hebrea en la cena cristiana. Al cordero le sucede el pan partido. Al cáliz de la bendición le sucede la sangre de la nueva alianza. Asimismo, la Escritura nos muestra que en Cristo hubo tristeza al contemplar los sufrimientos de su pasión y el pecado de los suyos, como está en Mateo capítulo 26, o que tuvo dolor interior hasta llorar por la muerte de Lázaro, o que tuvo dolor interior o por la ruina de su pueblo, que está en Juan capítulo 11, o que tuvo la ira antes de la hipocresía de algunos, como está en Marcos capítulo 3. Pero en estos sentimientos, que en sí mismos son parte de la naturaleza humana y son buenos, se dieron de distinto modo que en nosotros, pues en nosotros ordinariamente anteceden al juicio de la razón. Frecuentemente tienden a lo ilícito y a veces arrastran a la razón. Pero en Cristo, en cambio, la razón regía y controlaba perfectamente toda su efectividad, aunque dejaba que cada una de las tendencias sensibles reaccionara con su propio movimiento hacia el bien y del modo más conveniente. Esos sentimientos jamás previnieron el juicio de la razón, no le impidieron la serenidad de sus juicios, ni se dirigieron a lo que no fuera bueno, sino que estaban ordenados al bien. Si lo arrastraron, ni lo arrastraron en su actuación. Hermanos, en Jesús no faltó sentimiento principal del que derivan todos los demás, que es el amor y que es la atracción despertada por el bien percibido por los sentidos. Pero ese amor sensible se hace propiamente humano por la razón. Y así el hombre es atraído y se inclina también hacia bienes espirituales más altos y ama a otras personas, a la verdad, la felicidad, etc. Y además, hermanos que me escuchas, este amor propiamente humano es sobrenaturalizado por la caridad. Este amor ha sido el motor de la entera vida de Cristo y la clave de la armonía y unidad de
todo su ser, su amor y entrega al Padre y a nosotros. El amor filial a su Padre, que lo ha enviado al mundo, resuena en todas sus palabras y resplandece en todos sus actos, como está en Juan capítulo 14. Hermanos, Jesús vivía con todo su ser del amor y de la entrega a la voluntad de su Padre, como está descrito en Juan capítulo 8. Y el amor por nosotros fue la prolongación de ese amor a su Padre. Nos quiere como su Padre nos ama. Así nos dicen los evangelios que quiso a los suyos, como está en Juan capítulo 13, versículo 1, donde en su relato de la última cena, San Juan recoge hechos que no aparecen en los otros evangelios, como el lavatorio de los pies. En cambio, omite la institución de la Eucaristía, que ya había sido narrada por los evangelios sinópticos y por San Pablo. El capítulo comienza señalando la importancia del momento, la Pascua judía, que conmemoraba la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo de la opresión del faraón. Era figura de la obra de Jesucristo que Jesucristo venía a realizar: redimir a los hombres de la esclavitud del pecado mediante su sacrificio en la cruz. Lo que Cristo hizo por los hombres puede resumirse en la frase: los amó hasta el fin. Es más, ese amor no termina con su muerte, porque Él vive y nos sigue amando eternamente. Jesús sabe que esta Pascua judía, que está narrada en el Éxodo capítulo 12, señala su hora. Leamos: ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, como él lo dice en Juan capítulo 12. Hermanos, esta es la hora en que dará cumplimiento a su amor. Vayamos a las Escrituras. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí, como lo dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. El relato une el ejemplo de servicio al prójimo dado por Cristo con una perspectiva sacramental, el bautismo probablemente, y de purificación por participar en el sacrificio de Cristo. El evangelista Juan precisa la fecha cuando dice: era la víspera de la Pascua judía. Por lo tanto, hermano que me escuchas, es el 14 día de Sivan, o de Nisan. Jesús, con su conciencia sobrenatural, lo sabe todo. Sabe que finalmente su hora ha llegado, la de su muerte, la de su glorificación, la de su paso de este mundo al Padre.
Jesús ha amado a los suyos. Y esa palabra, los suyos, son aquellos que el Padre le ha dado. Leamos. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos, como lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 17, que siendo propiedad del Padre, se han convertido en propiedad de Jesús. Son aquellos a quienes Jesús eligió del mundo, para que dejando de ser del mundo, se conviertan en su pertenencia. Vayamos a las Escrituras. Si fueran del mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero como no son del mundo, porque yo al elegirlos los he sacado del mundo, por eso los odia el mundo, como está en Juan capítulo 15. Ahora, al pasar Jesús a su Padre, deja los suyos en el mundo, pero sin que estos sean del mundo. Los suyos han sido objeto del amor de Jesús. Siempre los ha amado y ahora los amará hasta el fin. Hermanos, este adverbio denota no solamente la fidelidad del amor de Jesús, sino el grado hasta el extremo, que quiere decir que cuanto va a seguir la pasión y la muerte de Jesús, será expresión de su supremo amor. Aquí el Señor Jesús deja a sus discípulos su testamento que explica el sentido de su muerte, que es principio de vida nueva para todos nosotros. Hermanos, el tema de fondo es su ida. No es una despedida para una ausencia larga, sino el comienzo de una nueva presencia. En efecto, su ida no es solo la llegada personal a la meta, sino la irrupción de la gloria en el mundo. El episodio se sitúa en la última cena. El evangelista Juan omite las palabras sobre el pan y sobre el vino. En cambio, narra el lavatorio de los pies. Hermanos, el lavatorio de los pies anticipa el agua que brotará de su costado. Algunos entienden mal el gesto de Jesús como humillación que Cristo se dignó hacer, pero en realidad se dignó mostrarnos su dignidad y su grandeza única. Su humildad es, de hecho, el aspecto más profundo del Dios amor. Hermanos, el amor, que es la luz verdadera de la vida, se realiza no en las palabras, ni con la lengua, sino en la verdad de los hechos, como está en 1 de Juan, capítulo 3. Al lavar los pies, lejos de darnos un ejemplo de humillación, Jesús nos eleva a la gloria, manifiesta ese Dios desconocido para nosotros, cuya soberanía es el amor, a los que trató como amigos, y que Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro, como está en Juan capítulo 11.
al joven rico, como está en Marcos capítulo 10, o que mostró afecto y compasión hacia muchos. Ese amor se manifestaba exteriormente, de modo que era patente y notorio para todos, como está en Juan capítulo 11. Hermanos, ese amor del Señor Jesús no solo se dirigía a los más próximos, sino que abrazaba a todos y cada uno de nosotros. El Nuevo Testamento lo certifica cuando dice: nos amó y se entregó por nosotros, en Efesios capítulo 5, o que me amó y se entregó a sí mismo por mí, cuando lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas capítulo 2. Él nos ha amado y nos ama con su infinito amor divino, que tiene en común con el Padre y el Espíritu Santo, y es también con su amor humano, que es inmenso, cuando dice: nadie tiene mayor amor que el dar uno la vida por sus amigos, cuando lo dice en Juan capítulo 15. Se trata de un amor que supera todo conocimiento, como está en Efesios capítulo 3. Supera todo lo que podemos imaginar. El Sagrado Corazón de Jesús es el principal indicador y símbolo del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos nosotros. De ahí la devoción de los cristianos a contemplar este amor de Jesús tan insondable, que lo llevó a derramar su sangre por todos nosotros. Y de esa contemplación nacerá el intento de corresponderle con nuestro amor y nuestra entrega. En cuanto al rostro y al aspecto físico de Jesús, los evangelios no nos han transmitido ninguna descripción directa de sus rasgos físicos. Sobre su estatura, sobre el color de sus ojos o del cabello, etcétera, etcétera. Aunque en este punto, indudablemente, los apóstoles debieron satisfacer la legítima curiosidad de los primeros cristianos. Pronto se perdió la memoria de aquellas noticias. Por eso, a lo largo de la historia, se han dado múltiples opiniones sobre la fisonomía de Jesús, y el arte lo han representado innumerablemente veces, pero se trata de imágenes muy diversas que proceden solo de la imaginación de los cristianos. Sin embargo, hermano que me escuchas, de modo indirecto, la Sagrada Escritura nos sugiere algunos datos que nos sirven para hacernos una idea, aunque vaga y general, del aspecto físico del Señor Jesús. Así, podemos decir que debió tener una presencia agradable, amable y atrayente, como para que muchos acudieran a él con facilidad, o para que le llamaran maestro bueno, como está en Marcos capítulo 10, o le llevaran niños para que le impusieran las manos, etc. El evangelista San Lucas nos insinúa esto cuando dice que Jesús niño crecía en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y de los hombres, como está en Lucas capítulo 2.
La gracia aquí tiene el sentido de benevolencia, como expresa la fase delante de Dios y de los hombres. Es decir, que Dios le mostraba cada día más su predilección y cada día era más atrayente, simpático y amable para los que lo conocían. Además de ser muy inteligente, debía tener un porte y unos modales dignos que inspiraban el respeto y el afecto de personas de toda condición, tanto de la gente sencilla de las aldeas como de personas de categoría social o intelectual elevada, tales como José de Arimatea, Nicodemo, etc. Responde a preguntas capciosas de los fariseos con rapidez, de modo muy inteligente y al mismo tiempo sin engaño alguno y con señorío. Tenía en su interior y traslucía en su rostro una serena alegría de la que deseaba participasen los suyos, como está en Juan capítulo 14. Lo vemos siempre dueño de sus palabras y de sus actos, y habitualmente en su rostro debía asomar una sonrisa sincera. Incluso en ocasiones lo vemos manifestándose feliz con el bien espiritual de las almas, como está en Lucas capítulo 10. Y compara su vida con unas bodas en las que nadie puede estar triste, como está en Mateo capítulo 9. Hermanos, la mirada de Jesús ordinariamente era alegre, cariñosa y profunda, de modo que llegaba al fondo de las almas. Esa mirada se manifiesta afectuosa con el joven rico, como está en Marcos capítulo 10, versículo 21, donde vemos el pasaje expone la llamada frustrada a un joven que prefirió las riquezas al seguimiento del Señor Jesús. La enseñanza del Señor sobre las riquezas y el reino y la recompensa prometida a quienes se entregan a Dios, dejándolo todo. El encuentro de Cristo con aquel joven recuerda, por contraste, la vocación de los primeros discípulos, como cuando vio en el mar de Galilea a Simón y a su hermano Andrés, y más adelante vio a Santiago y a su hermano Juan. Todos eran pescadores y al instante lo siguieron, como está en Marcos capítulo 1. Hermanos, vamos a seguir esto en el próximo segmento. No se pierdan la sintonía y sigamos en sintonía el próximo segmento. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que esta sea la mayor alegría
de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pido en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor los bendiga. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.